Bien, hermanos, damos gracias a Dios en todo y por todo, porque es Dios el que permite todas las cosas y hace que todo acontezca bajo estos cielos que Él ha creado. Y en esta mañana, hermanos, he titulado este tema, quizás lo envié así un poco a la ligera el tema para que apareciera en el boletín, pero lo he titulado El andar cuidadoso de los hijos de Dios, basado en esta carta de Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 14. Y quizás hemos estado siendo llevados por nuestros hermanos de los ICRES, enseñados a través de los ICRES en esta carta, y quizás hemos tocado algunos de estos temas y hemos visto estos pasajes. Hoy estudiaremos un poco más a profundidad acerca de este tema. Uno de los periódicos de Louisville, Kentucky, en 1956 publicó la noticia de que un padre de familia había violado las leyes de tránsito y, reconociendo su culpa, la confesó y no procuró desconocer su responsabilidad. Además, en lugar de pagar una multa, prefirió la pena máxima, que consistía en ser encarcelado. Ese padre de familia explicó su determinación diciendo: creo que de esta manera enseño a mi hijo que no debemos menospreciar las leyes. Y es que de esta misma manera, hermanos, debemos como creyentes procurar ser un ejemplo para los demás, y como padres aún más, porque nuestros hijos siempre imitarán nuestras acciones, aunque nos cueste hacer sacrificios o pagar las consecuencias. Nuestro pasaje en esta mañana es Efesios capítulo 5, del verso 1 al verso 14, y quiero que me acompañe ahí, hermano, en la lectura. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, verso 1 al verso 14. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En este pasaje, hermanos, el Señor Jesucristo da dos mandatos a los creyentes para que sean buenos imitadores de Dios. En este pasaje el Señor Jesucristo da dos mandatos a los creyentes para que sean buenos imitadores de Dios. El primer mandato, véalo ahí en el versículo 2, dice: y andad en amor. Ese es el primer mandato, andad en amor. El segundo mandato lo encontramos en el versículo 8. Versículo 8 al final dice: andéis como hijos de luz. Andad como hijos de luz. En esta mañana solo podremos ver el primer mandato, hermanos. Y es que este pasaje está estructurado de la siguiente manera: veremos el mandamiento, el andar en amor,
veremos una prohibición o las prohibiciones a partir del versículo 3. Pero, dice ahí, a partir del versículo 3 veremos prohibiciones, y a partir del versículo 5 al 7 veremos las razones. ¿Por qué? Porque sabéis esto, esas razones. Y sigue estructurándose de esta misma manera en la segunda parte. En el versículo 8 pueden ver ustedes el mandato: andad como hijos de luz. En el versículo 11 pueden ver ahí la prohibición: y no participéis. Y en el versículo 12 pueden ver las razones. ¿Por qué? Porque vergonzoso es hablar aún de ellas. Comencemos, hermanos, ahí en el capítulo 5, versículo 1, este estudio. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la palabra ahí, imitadores, hermanos, la palabra ahí, imitadores, es en el original mimetai. Viene, o ustedes pueden deducir esto, tiene que ver con hacer una mímica, tiene que ver con copiar algo. Es una persona que copia las palabras o conductas de otro. Viene de una palabra que tiene que ver con imitar algo, hacer una mímica. Y el apóstol Juan nos da un ejemplo bastante claro y sencillo de lo que es imitar. Vamos a Tercera de Juan, hermanos, Tercera de Juan en el capítulo 11, Tercera de Juan capítulo 11, versículo 11, perdón, Tercera de Juan versículo 11, no tiene capítulos, hermanos. Ahí dice amado. El apóstol Juan aquí da este ejemplo exhortando a su amigo Gayo, a quien le escribe esta carta, a no imitar conductas que no reflejan a Dios. Y da este ejemplo ahí bastante claro. Dice ahí en Tercera de Juan el versículo 11: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y es que el ejemplo bíblico, hermanos, este es un ejemplo bíblico del llamado claro a quien hay que imitar. Y aquí el apóstol Juan está escribiendo, como les dije, a Gayo, y él en el versículo 9, vean el versículo 9, ahí le está diciendo que tenga cuidado de no imitar a Diótrefes, que es denunciado ahí en ese versículo 9. Vean lo que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces el apóstol Juan ahí le está diciendo a Gayo, a quien escribe esa carta, que no imite a Diótrefes, lo malo de Diótrefes, sino más bien que imite a Demetrio. Vean el versículo 12, lo que se dice de Demetrio: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ese es un ejemplo, hermanos, de a quién debemos imitar y a quién no debemos imitar. Un ejemplo bíblico. Sed pues imitadores, dice Efesios 5:1. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad, hermanos, que Dios nos pide, nos manda que lo imitemos a Él. ¿En qué manera, hermanos? Nunca nos vamos a parecer a Dios, nunca vamos a llegar a ser igual a Dios, porque nunca vamos a poder parecernos o imitar su poder, su omnisciencia, su omnipresencia. Él tiene atributos que son transferibles a nosotros y que nosotros podemos imitarlo de esa manera, ya que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Estos atributos son amor, son rectitud, son verdad. Y uno de estos atributos que Él nos está pidiendo, en lo cual debemos imitarlo, es en su santidad. Vean Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Yo creo que muchos de ustedes
se lo saben y lo han recitado. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, debemos imitar a Dios en esta área, en este carácter de Dios, en su santidad. Y es que esta carta, hermanos, la cual escribió el apóstol Pablo al libro aquí en esta carta, al libro de Efesios, a los hermanos en Éfeso, fue escrita a varias iglesias. Y el apóstol Pablo les está hablando de una manera en la cual en esta parte del capítulo 4 al capítulo 6 es una parte práctica de esta carta. En el capítulo 1 al capítulo 3 hemos recibido tantas bendiciones de Dios, y una de esas bendiciones es la salvación, es ser llamados, hechos hijos suyos. Hemos sido apartados, adoptados por Él, hemos sido predestinados. Por lo tanto, eso debe reflejarse en una vida práctica diaria en nuestra vida. Debemos imitar a Dios, hermanos, como dice ahí en el versículo 1, imitadores de Dios como hijos, como hijos. ¿Por qué debemos imitar a Dios? Porque somos sus hijos. Y hermanos, no hay mayor influencia que un hijo pueda tener que la de su padre. Todos los hijos, niñas, niños, quieren imitar a sus padres y especialmente a su padre. Un hermoso canto dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Efesios capítulo 1 versículo 5 es una gran bendición que hemos recibido, hermano. Ve ahí, Efesios capítulo 1 versículo 5 dice que hemos sido adoptados para ser adoptados hijos suyos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y eso, hermanos, es una gran bendición. Más adelante en el 2:19, capítulo 2, estamos en Efesios, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros, sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y vea lo que dice al final: miembros de la familia de Dios. Hermanos, debemos imitar a Dios porque somos sus hijos y porque Él nos da la mayor influencia y sobre todo nos da el mayor ejemplo para que lo imitemos. También debemos imitar a Dios, como dice ahí en ese versículo 5, porque somos amados. Ve ahí al final: sed pues imitadores, imitemos a Dios como sus hijos, porque hemos recibido una adopción. Y debemos imitarlo porque somos amados, amados. Otra vez, capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? En amor dice ahí. En amor, dice el capítulo 1, versículo 5. Y el apóstol Pablo, hermano, nos da a partir de este capítulo 4, el cual les había mencionado, una serie de directrices prácticas que debemos cumplir como creyentes. Nos exhorta a vivir a la altura de nuestro llamamiento como creyentes. Después de recibir todas esas bendiciones, después de ser llamados hijos de Dios, después de ser sido adoptados, después de ser sido salvados, hermanos, y escogidos desde antes de la fundación del mundo, ahora tenemos que practicar esas bendiciones. En el contexto de nuestra vida, en el capítulo 4, debemos imitar a Dios en la iglesia. Debemos imitar a Dios aquí en la iglesia. Ahí en el capítulo 4, hermanos, del versículo 1 al 16 está hablando que en el contexto de la vida de la iglesia debemos imitarlo. ¿Cómo vamos a imitar en el contexto de la vida de la iglesia? Ve el versículo 3 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad, hermanos. Y eso es lo que habla todo este libro, que Dios ha hecho de dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo. Habla de un misterio que ha sido revelado, que es Cristo
el Señor en nosotros. Es una unidad a partir de Génesis, cuando el Señor le dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ese es un gran misterio. Pero en el capítulo 5, como algunos de ustedes ya lo vieron, que iniciaron este estudio, en el capítulo 5, versículo 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, esa unión que debe haber en el matrimonio. Hermanos, también cómo imitamos a Cristo. El apóstol Pablo entonces exhorta también a vivir una vida en el contexto diario en el mundo. Y es que nuestra vida, hermanos, cristiana, no solamente está en estas, son como 7, 8 paredes las que hay aquí, pero voy a decir 4 paredes, hermanos. No está en este contexto, sino cuando salimos de aquí. ¿Qué pasa con nosotros cuando salimos de aquí? Hermanos, el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 4, versículo 22. Ve ahí, capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, hermanos, del viejo hombre. No entrar por esa puerta y ponernos un vestido diferente, y al salir de la puerta lo dejamos guindado y somos otros. También el apóstol Pablo nos enseña, y es el tema de los ICRES, hermanos, en el cual les invitamos a que ustedes puedan unirse y participar. Es el contexto de imitar a Dios en nuestro hogar. Eso es lo que estamos aprendiendo a partir del capítulo 5, versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. En el capítulo 6: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el capítulo 6, versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. El hermano Ángel mencionaba y decía: estamos siendo llenados de todo esto, hermano, de todo esto, porque Dios quiere que nos sometamos primero a Él. Será una lucha, será algo difícil, sí, todos los días luchamos con el sometimiento. ¿A quién? A Dios, porque no queremos hacer lo que Dios dice. Y en este pasaje estaremos centrados, hermanos, en la mitad de esto que es vida práctica. Dentro de la iglesia imitemos al Señor. Fuera de la iglesia, en el mundo, imitemos al Señor. En el hogar, donde nos conocen, donde saben quiénes somos realmente, imitemos al Señor. Hermanos, a los creyentes que el apóstol Pablo escribió esta carta, no estaban viviendo una época diferente a la de nosotros, porque alguien podría decir: no, es que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y estos hermanos pues estaban viviendo en otra época y los tiempos de hoy son diferentes. Pero realmente, hermanos, no fue diferente a la de nosotros. Ellos también vivían en un mundo depravado y permisivo, que a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Y esto era el andar de algunos creyentes ahí en Éfeso. Vean el capítulo 2 de Efesios, hermanos. Yo sé que nos estamos moviendo en medio de esta carta, pero vean a quienes les está escribiendo el apóstol Pablo y vean que no es diferente a nuestros tiempos. Efesios 2:2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es que, hermanos, anduvimos en otro tiempo de esa manera, y estas personas anduvieron en otro tiempo de esa misma manera. Andaban en la mentira, hermanos, eran mentirosos. Vean el capítulo 4, versículo 25:
capítulo 4, versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, andaban en mentira, hermanos. Hablad verdad, les dice. A alguien no se le dice que deje algo si no lo está haciendo, ¿verdad? Significa que lo estaban haciendo, hermanos. Estaban hablando mentira en la congregación. También estaban robando. Vea el versículo 28, ahí en ese mismo capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No hurten más. Andaban en mala conducta, en malas palabras. Efesios 4:29. Ahí en el versículo 4:29 les dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y en el versículo 4:31 al final, Él les dice y les exhorta, porque andaban también en amargura, en enojo, en ira y en contienda. Toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia, quítense de vosotros. Hermanos, no es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. No es diferente lo que estaba pasando estas personas a lo que pasamos hoy en día. Y cuando se trata de depravación, podemos irnos a Romanos, a capítulo 1, versículo 26 en adelante. Usted puede ver ahí cómo estas personas se entregaban, dice, a sus deseos carnales, sexuales. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, se entregaban con avidez, con todo el deseo. Lo hacían con pasión, entregarse al mundo. Pero el apóstol Pablo le dice a los romanos, ahí en el capítulo 12, hermanos, capítulo 12, quiero que vayamos al capítulo 12, versículos 1 y 2. A pesar de cómo estaban viviendo, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, hermanos, estos creyentes en esta época tenían que vivir de esta manera. Versículos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio. No os conforméis, no os amoldéis, no se sientan cómodos en este mundo, en este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No era diferente, hermanos. No podemos decir que aquella época era una y esta es otra. Lo mismo que se les pidió a aquellos creyentes en aquella época, se nos está pidiendo a nosotros en esta: a imitar a Dios en su santidad. Y estas personas, hermanos, los creyentes, cuando escribieron esta carta en Éfeso, perdieron toda sensibilidad, dice el versículo 19, capítulo 4, versículo 19, puede verlo ahí. Dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Tenemos un máximo ejemplo de cómo debemos vivir y a quién debemos imitar. Ve el versículo 20 de ahí del capítulo 4, hermanos. Capítulo 4, versículo 20. Quiero que me sigan ahí. Dice, ¿lo leemos a una voz? A ver, lo leemos a una voz. 1, 2, 3. Mas vosotros no habéis. No es su ejemplo Jesucristo, hermanos, para cometer toda esta clase de impurezas. Todo lo contrario, Cristo es el ejemplo perfecto para imitar a Dios. Si en verdad, dice el versículo 21 ahí más adelante, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está
en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Imitemos, hermanos, y no estamos viviendo, como les digo, en tiempos diferentes a estos creyentes. Igual como ellos tenían esa responsabilidad, nosotros también tenemos esa responsabilidad. ¿Estás viviendo de acuerdo a este mandato, hermano, hermanita, hermanito? Al seguir a Dios, tenían que sentirse hijos, miembros de la familia de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y saber, dice el versículo en primera de Juan capítulo 4, 10, dice: y saber que por ese amor, hermanos, ellos habían sido alcanzados y habían sido transformados. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa misma norma nos alcanza a nosotros porque estamos envueltos por el mismo amor de Dios. Dios nos ama, hermanos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él lo ha demostrado. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Imitarle a Él es nada menos que andar en amor. Juan capítulo 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y es que esto va a ser visto, hermanos, va a ser visto, que nuestro caminar y nuestro andar se pueda reflejar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Juan 15, capítulo 15, 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, debemos andar en amor. Debemos imitar a Dios como hijos. Debemos imitar a Dios como amados. Eso aprendemos. Imitamos o imitemos su amor. Veamos el primer mandamiento aquí, hermanos. Veamos este primer mandamiento: y andad en amor como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó. Versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Si queremos ser imitadores de Dios, debemos imitar su amor. Andar, vivir o comportarse de manera determinada. Y es que ya está determinado, hermanos, la manera en que debemos comportarnos. Ya está escrito, ya están las pautas. No tenemos que salirnos de este comportamiento que debemos tomar a partir de que somos adoptados por Dios. El andar o este verbo implica una acción constante todo el tiempo. Este debe ser un hábito del creyente, andar en amor. Pero somos muy y demasiado sensibles muchas veces. Siempre pensamos solamente en nosotros, cuando Cristo piensa en todos. Y este andar del creyente en otro tiempo, hermanos, como les mencionaba, en mentira, en robo, en mala conducta, malas palabras, en amargura, enojo, ira, en contienda,
vemos esta transición a un nuevo creyente en el capítulo 4, versículo 22, que dice que debe despojarse, renovarse y revestirse. Las personas, lo que van a ver ahora es una nueva vestimenta que vamos a usar siempre. No es que vamos a estar delante de unas personas de una manera, delante de otras de otra forma, en mi hogar de otra manera, en la iglesia de otra manera. Esto se va a caracterizar por el andar en amor. Y dice el versículo ahí, como Cristo. Se va a caracterizar en andar en luz, como dice el versículo 8, andar como hijos de luz. Y se va a caracterizar, hermanos, en andar con diligencia como sabios. Vea el versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esas son las características del andar, de cómo vamos a imitar al cristiano, a Dios, perdón, a Dios. La manera, ¿cómo lo vamos a imitar? Ve el versículo 2 ahí, como también Cristo nos amó. Andad en amor, imitemos este amor. Esto es un mandato, hermanos, no es una opción. Esto es constante en nuestras vidas. Pero la manera es como Cristo nos amó. Y es que a Pablo a partir de aquí le encanta eso. Esposas, como Cristo, sométanse. Esposos, amen como Cristo. Hijos, como Cristo, obedezcan a sus padres. Siervos, como Cristo, obedezcan. ¿A quién debemos imitar, hermanos? En Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice que este amor es de esta manera, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vea lo que dice ahí. Dice que Él compró a la iglesia con su propia sangre. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y es que no vamos a decir que este pasaje solo es para los pastores, es para todos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que en este capítulo, hermanos, capítulo 5, versículo 30 y varios versículos, desde el versículo 2, versículo 23, 25, 29 y 32, Pablo nos proporciona siempre esta manera como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuáles son las características de este amor, hermano? También el apóstol Pablo nos dice cómo son estas características. Dice, andad en amor también, como también Cristo nos amó y se entregó, es un amor sacrificial. El estándar establecido, hermanos, es dar la vida. Es el amor del sacrificio personal por otros. Esa es la manera del amor. Es el mismo tipo de amor que Cristo le extendió a su iglesia. ¿Cualquier hombre puede cumplir con este mandato? No, hermanos, este mandato lo cumple aquel pecador que ha experimentado primero el amor de Dios, aquel que se ha sometido a Cristo, el que ha entregado su vida, sus cargas, sus luchas, aquel que deja que el Espíritu Santo tome el control total de cada área de su vida, en especial la de su familia. Es un amor voluntario, dice, a sí mismo se entregó. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A sí mismo, es un amor voluntario. En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es voluntario. Cristo voluntariamente le buscó, hermano, le buscó. Cristo voluntariamente vino a este mundo. ¿Estamos imitando a Cristo de esta manera? ¿Estamos imitando este amor, hermanos? Un amor sacrificial. ¿Estamos imitando a Cristo con un amor voluntario? ¿Sirves a Cristo voluntariamente? ¿O hay cosas
que nos detienen para servirle sin ninguna cosa que nos lo impida. Cuando Cristo se entregó a la muerte, se convirtió en una ofrenda y sacrificio a Dios. Vea lo que dice al final ahí en el versículo 2. Dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, este Cristo que vino y nos buscó se convirtió en una ofrenda y sacrificio a Dios, de modo que la crucifixión, que para algunos tenía un carácter ético, para otros de castigo, y es cierto esto, pero para Dios era más importante aún, porque era un sacrificio. Y esto tiene que ver con lo que se habla en el libro de Levíticos, con ofrecer un cordero de Dios entregado para quitar los pecados del mundo. Esa era la verdadera Pascua, y en consecuencia la única ofrenda por el pecado fue Cristo. Por su costo, por su solemnidad y grandeza, fue el holocausto más notable de la Escritura que pudo cumplir el propósito de Dios. Ofrenda y sacrificio en olor fragante, hermanos. Olor fragante significa que Dios aceptó ese sacrificio. Es una expresión usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar que Dios se complació, fue complacido con ese sacrificio. Recordemos, hermanos, en este pasaje el Señor nos enseña estos dos mandatos, el cual solo veremos uno en esta mañana, para que los creyentes seamos buenos imitadores de Dios. ¿Cómo debemos imitar a Dios, hermanos? Andando en amor. ¿Cómo debe ser ese amor? Sacrificial, voluntario. Es un amor que se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Versículos 3 y 4. Veamos las prohibiciones, hermanos, rápidamente las prohibiciones. Versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Tenemos una lista de cosas que a Dios no le agradan, prohibiciones. Estas cosas, hermanos, son la primera lista ahí, son cosas que uno siente. Fornicación es perversión sexual, inmundicia es impureza moral, avaricia es una codicia descontrolada. El desorden en la mente produce estos puntos, hermanos, o estas listas en este pasaje. Tienen advertencias negativas. Dice: ni aun se nombre y no conviene. Y da una manera positiva también, con acciones de gracias. El término fornicación, hermanos, es una expresión descriptiva de la inmoralidad en sus formas más amplias. Se refiere a un acto ilícito que se hace y comienza en la mente antes de ser cometido físicamente en el cuerpo. Toda inmundicia, cualquier acto o pensamiento ilícito de naturaleza sexual. Avaricia es codiciar con avidez, es satisfacer el ego de forma descontrolada. Es así, hermanos, como se convierte en una voracidad sin barreras. La avaricia solo quiere alcanzar un objetivo. Y aquí, hermanos, no se trata solamente de dinero, sino de querer obtener cualquier acto sexual ilícito. Efesios 5:3 dice: al final, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No es posible, hermanos, que hayamos recibido las bendiciones que se nos han dado desde el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esas bendiciones que tenemos en Dios, no es posible que no podamos imitar a Dios, que no tengamos ni una pizca de Dios, hermanos. No es posible que Cristo hiciera un sacrificio tan grande
y nosotros sigamos viviendo y practicando y pensando y hablando de estas cosas que no convienen a santos. Versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nos da una lista de lo que uno habla: palabras deshonestas, vocabulario vergonzoso, obsceno, sucio, nacido de mentes depravadas; necedades, conversaciones sin provecho, hablar tonteras, palabras que no edifican; truanerías, hablar disparates, y engañosamente, hermanos, estafando, hablar irreverentemente. Cuidémonos de no lastimar a nuestros hermanos con este tipo de palabras y bromas que hacen burla del amor de Dios. Dice al final ahí en el versículo 4: sino antes bien con acciones de gracia, con acciones de gracia. Dar gracias es mejor que decir o proferir alguna palabra, hermanos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra ni variaciones. Nos conviene recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Él y debemos ser agradecidos con Él. No debemos ser egocéntricos, arrogantes. Debemos, hermanos, comenzar a imitar a Dios. Dar gracias, dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vemos ahí en el capítulo 5, versículo 5, hermanos, para terminar. Capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque sabéis esto, es algo enfático, ya lo saben, ya lo conocen. Por tanto, ninguno de estos pecados, hermanos, escapará del infierno. Y solo los hijos de Dios, hermanos, son los que tienen la herencia en el reino de Dios. Que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia. Solo los hijos de Dios tienen esta herencia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y es que hay algo en ese pasaje, hermanos, bastante enfático. No tienen herencia este tipo de personas. Por tanto, debemos dejar este tipo de cosas. El punto de vista de Dios del pecado debería tomarse seriamente, hermanos. Los creyentes deben ser imitadores de Dios y no hacedores de maldad. Debemos imitar a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Cristo nos dio su máximo ejemplo de ser imitadores y de andar en amor. Primera de Juan 2:6, para terminar, hermanos. Primera de Juan 2:6. ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estamos, hermanos, viviendo nuestra vida imitando a Cristo. Estamos dando todo el honor como es digno el Señor, que vean reflejadas en nuestras vidas a Cristo. Estamos siendo
hijos, verdaderamente hijos suyos. Un padre, hermanos, se siente sumamente orgulloso en el buen sentido de la palabra. Se siente honrado, como dice Éxodo 20, que honremos a nuestros padres. Y en ese sentido, hermanos, honraremos al Señor cuando le imitamos como sus hijos amados.